Muy buenos días a todos quienes hoy nos acompañan en una nueva sesión de los seminarios de acercamiento tecnológico SAT. Desde ya les doy la más cordial de las bienvenidas. Soy Renato Sepúlveda, presidente de los seminarios SAT, y tengo el privilegio de participar como su anfitrión en esta nueva sesión de estos webinars. He tenido la oportunidad de acompañarlos en otras sesiones y ha sido una experiencia realmente enriquecedora y muy entretenida. Y aquí estamos nuevamente, feliz de recibirlos para que juntos conozcamos un poco más del hidrógeno verde. Voy a partir entonces agradeciendo a quienes no solo nos han dado la oportunidad de ser el anfitrión, en el caso mío, sino que han hecho posible la existencia de estos seminarios. Me refiero a los socios fundadores, Codelco, ACTI, y también a quienes son nuestros patrocinadores, Sonami, ACTI, Altaley y Anglo American. Como ya saben, con el fin de mantenernos en contacto y de compartir conocimientos, innovaciones y mejores prácticas en este escenario de pandemia, hemos organizado este ciclo de eventos online en que mes a mes tratamos interesantes temas para nuestra industria minera y que esperamos coronar en diciembre próximo con nuestro encuentro híbrido al cual los estamos desde ya invitando. También vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, Nokia, Claro Empresas, Google Cloud, Dell, IBM y Microsoft, quienes nos han permitido crear este espacio virtual para encontrarnos, compartir experiencias y conocimientos y estar al tanto de las distintas visiones que existen en nuestra industria minera y de las tecnologías de manera de generar valor, mejores prácticas y acercar la tecnología y la innovación a la minería, que es nuestro objetivo fundacional de los SAT. En estos encuentros hemos conversado sobre ciberseguridad, digitalización, hidrógeno verde, ahora, minería autónoma y varios otros temas que son de gran interés para quienes trabajamos en la industria minera y la tecnología. Por varias décadas, los seres humanos hemos dependido de los combustibles fósiles para calefaccionarnos, movilizarnos y obtener productos químicos de alto valor, entre otras muchas aplicaciones. Pero el efecto de estos combustibles en la atmósfera, así como la constante innovación en las energías renovables, han hecho que este escenario esté cambiando con una rapidez que hasta hace poco tiempo era muy difícil de imaginar. En particular, la pandemia del COVID-19 ha acelerado algunos de estos avances tecnológicos en casi todas las actividades humanas, incluyendo, por cierto, las energías renovables y las tecnologías digitales. Este proceso de mejora continuará avanzando hacia el futuro, y hoy hay buenos ejemplos de estos avances en nuestro país y en el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, es la experiencia de los laboratorios del Departamento de Energía de Estados Unidos, de NREL, que han logrado eficiencias en la conversión de luz a energía eléctrica superiores al 47% en el año 2020. Este porcentaje se compara favorablemente con las conversiones de las plantas fotovoltaicas que operan actualmente y nos dan un futuro muy promisorio para las energías renovables y el hidrógeno verde. Este tipo de energía permitirá lograr la decarbonización de los procesos industriales y mineros, paso crucial para alcanzar la meta de, ojalá, llegar a emisiones de gases de efecto invernadero iguales a cero al año 2050. Y es aquí donde otro de los factores relevantes del tema que hoy nos convoca aparece. La transición energética significa una enorme oportunidad para la industria minera para proveer los minerales, cobre, litio y otras que son necesarios para que esta transición pueda hacerse efectiva. ¿Y por qué digo que es importante para la minería? No se trata solo de lidiar con la decarbonización, con la reducción de costos, con nuevos combustibles más eficientes y menos contaminantes. En el futuro, nuestros clientes mineros nos exigirán productos que tengan una huella de carbono muy baja. Y los líderes de este mercado futuro serán quienes aprovechen entonces las oportunidades que nos están dando las energías renovables y el hidrógeno verde para hacer carbonos neutrales, para tener cobre verde y otros minerales sin huella de carbono. Hoy estamos viviendo un momento realmente dorado, muy interesante en este sentido, en que la decarbonización de los procesos industriales está en la agenda, los costos de producción de energía renovable están bajando y, por supuesto, están viabilizando el hidrógeno verde. El potencial que tiene el mundo para generar energías renovables y hidrógeno verde es enorme, es muy grande, ¿ya? Por ejemplo,
El desierto del Sahara, en el norte de África, tiene el potencial, con solo un 2% de su superficie se estima que podría satisfacer todas las necesidades energéticas del mundo. Y todavía nos quedan muchos otros lugares donde seguir instalando sistemas de energía renovables. Para la minería, esta es una oportunidad enorme. Para la minería chilena y de toda la región es una oportunidad enorme esta transición energética, ¿ya? Significa una ampliación de mercado como hace muchos años no lo veía, muy acelerada. Y en este sentido, Chile tiene las condiciones más favorables para producir hidrógeno verde, lo que nos convoca en el webinar de hoy día. Somos un país que tenemos abundantes recursos para ello. Tenemos una cuantiosa radiación solar en el norte de nuestro país y también contamos con una vasta cantidad de territorio en la misma zona, y que por coincidencia es la zona donde se instala la mayoría de las facilidades mineras, las minas de nuestro país. Y además la producción de energías renovables es también una oportunidad de negocio para los proveedores de la minería y para todo el país. Por lo tanto, estamos conversando de un tema que es de mucha trascendencia para esta década y la siguiente. Pasar de los combustibles fósiles a la energía renovable implica una inversión revolucionaria y un cambio significativo en la matriz energética. Y eso envuelve, entre otras cosas, una enorme demanda de minerales, como yo le decía. Pero también tenemos desafíos. Para lograr este sueño, aún existen bastantes hitos que tenemos que cumplir, partiendo, ¿no es cierto?, con el costo del hidrógeno verde. El primer desafío es este costo del hidrógeno en comparación con el costo de los combustibles fósiles. Ya vamos a hablar en nuestras presentaciones sobre esta importante variable. Actualmente los combustibles fósiles resultan más baratos en general que el hidrógeno. Y esa es una realidad que eventualmente podría frenar algunos de estos desarrollos. Vamos a ver cómo podemos expeditar, ¿no es cierto?, la transición energética. A este respecto, también es bueno destacar la increíble reducción que han tenido las energías renovables en los últimos años, que llegan al 90% en la última década, lo que obviamente está haciendo más viable hoy día el hidrógeno verde, y nos permite pensar que si estas tendencias se mantienen, eso va a ser aún más viable. La reducción en toda la cadena de valor de los autos eléctricos, las baterías y otros elementos también son elementos que facilitan esta transición energética. Asimismo, las inversiones realizadas por diversos gobiernos en los planes de desarrollo de Estados Unidos, Japón, Alemania y otros para mejorar las tecnologías del hidrógeno verde probablemente la hará mucho más competitiva en los próximos años. Hoy existen a nivel global más de 30 países que ya cuentan con un roadmap para establecer el hidrógeno verde y más de 200 proyectos de hidrógeno verde a gran escala. Si estos proyectos se materializan, las inversiones totales alcanzarán a más de 800.000 millones de dólares solo en una década. Asimismo, los gobiernos ya han comprometido más de 70.000 millones de dólares en financiamiento público para esta iniciativa. Esto ciertamente reducirá la dependencia de otros combustibles. Es bueno destacar que esta industria que está naciendo, y por ello es aún más interesante, que estamos en el momento en que esta industria está naciendo, y por ello es aún más interesante subirnos a esta nueva tecnología desde el comienzo de su despliegue. Si los cuantiosos recursos que se están invirtiendo en investigación y desarrollo y en nuevos proyectos tuvieran un resultado similar a los recursos que se han invertido para potenciar las energías renovables, por ejemplo, el costo del hidrógeno debería reducirse significativamente, y con ello sus oportunidades deberían aumentar exponencialmente. Los próximos años serán decisivos para el desarrollo del hidrógeno y por ello para lograr los metas de transición energética y de decarbonización que el mundo se ha planteado. En los últimos meses, el hidrógeno verde ha logrado un momento extraordinario y es cosa de ver cómo está todos los días en la prensa con nuevos proyectos, nuevos desarrollos, etc. Aún quedan algunos desafíos que son de los que vamos a conversar hoy día con mayor detalle con nuestros invitados. Para hablar de estos desafíos y de las oportunidades que significa el hidrógeno verde en este webinar, tenemos hoy día excelentes invitados.
con quienes tendremos conversaciones muy interesantes y enriquecedoras respecto de esta visión presente y de futuro de sus empresas y de la industria en relación con la decarbonización de la energía. Quiero partir dando la bienvenida a nuestros oradores de esta jornada. Para nosotros es un gran honor tener como primera speaker a Asunción Bogás, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de ENGIE. Muy bienvenida, Asunción. Buenos días a todos. Muchas gracias, Renato, por la invitación. ¿Parto con la presentación? No todavía. Voy a hacer una presentación de los otros panelistas y luego te toca la presentación. Estupendo. Asunción, quiero decir que Asunción es graduada en Derecho y tiene estudios en Comercio Internacional, así como un MBA en Negocios. Así que muy bien, buenos días. ¿Ya? Luego vamos a tener a don José Ignacio Galindo, que es el CEO de Alset, otra empresa que está trabajando intensamente en temas de hidrógeno para la minería. José Ignacio es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, ha trabajado en banca de inversión en Nueva York y luego trabajó en inversiones en las áreas de energía y tecnología. En el 2006 fundó Alset y se radicó en Austria, donde desarrolló una alianza con la Universidad Tecnológica de Graz para desarrollar la tecnología Alset de combustión de hidrógeno. Alset también recibió el premio al motor del año 2013 en Alemania, luego participar con Aston Martin en una carrera de las 24 horas de Nürburgring. Perfecto. Vamos entonces a la primera presentación de Asunción. Ahora, adelante, por favor, Asunción. Buenos días a todos. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarles un poco la compañía en la que estoy trabajando, porque probablemente no todo el mundo la conozca. Entonces, quiero partir por ahí y comentarles que, bueno, ENGIE es una compañía que presta servicios de bajos en carbono a nivel mundial. Es una de las que podríamos llamar utilities y es una de las compañías más grandes del mundo en esta industria. Tiene un portafolio de 31 gigas de energía renovable y con objetivos de crecerlo a corto plazo. La idea es tener 50 gigas para 2025 y 80 para 2030. Somos unos 170.000 empleados. Bueno, esto está ahora cambiando porque acabamos de lanzar la estrategia de sacar la parte de ENGIE Services a una compañía que se llama Equans, y la parte que queda en ENGIE va a ser la enfocada en los negocios principales de la compañía, entre los cuales uno de los pilares fundamentales está el hidrógeno. Entonces, les quiero comentar un poco cuál es el propósito de la compañía, que es precisamente acelerar la transición energética y ofrecer servicios bajos en consumo energético y ambientalmente amigables para nuestros clientes y nuestros partners. Y para ello, como les comentaba, el hidrógeno es uno de los pilares fundamentales de la compañía. No solamente creemos que es una gran solución para industrias que necesiten alcanzar la carbono neutralidad, sino que además es la forma de desarrollar todo el potencial que tienen las energías renovables, puesto que el hidrógeno por el que estamos aquí apostando es hidrógeno verde, es hidrógeno renovable, hecho mediante electrólisis y que se nutre o se suple de energía renovable. ¿Qué queremos hacer nosotros? Pues, bueno, hace unos años nosotros lanzamos una unidad de negocio para desarrollar proyectos de hidrógeno. Somos, como verán un poco más adelante, unos 200 profesionales a lo largo de la compañía, solo enfocados a desarrollar este tipo de proyectos. Y lo que queremos ser es líderes en el sector. Queremos ser una de las compañías pioneras que lancen y desarrollen este tipo de proyectos. Nos enfocamos en proyectos de una mayor escala, lo que llamamos al menos escala industrial, que son doble dígito en megas, porque creemos que es lo que realmente puede activar el círculo y mover la rueda de cómo se puede activar esta industria. ¿Cómo hacemos un poco nosotros la selección de dónde nos situamos y por qué estamos en Chile, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos es buscar geografías en las que haya un buen recurso renovable y que haya un buen contexto político, regulatorio, para que este negocio se desarrolle y además que haya presencia de ENGIE local. Estas
digamos, estos tres componentes se dan en Chile, ¿no? Hay un gran recurso renovable, hay muchísimos recursos solares en el norte, hay recursos eólicos en el sur, el contexto tanto político como regulatorio es favorable. Bueno, aquí tenemos a María Ángeles Valenzuela, que seguro después nos va a comentar algo. Pero bueno, el país ha lanzado su estrategia nacional de hidrógeno. Entonces, digamos que se están dando las condiciones favorables, ¿no? Y por supuesto, ENGIE tiene presencia local desde hace unos 100 años. La segunda parte que vemos es que haya demanda, ¿no? Lo que hacemos es que con un cliente o con un partner desarrollamos un proyecto, digamos un proyecto ancla, sobre el que después desarrollar otros usos. Normalmente estos clientes son clientes de alto consumo industrial, por ejemplo la minería o refinerías o el acero, amoníaco. Entonces a partir de ahí desarrollamos un proyecto y la idea es después ampliar esos usos y hacer un hub doméstico, un polo industrial, un Hydrogen Valley, que son los mismos conceptos que van sonando en diferentes partes del mundo. Pero eso la idea es sumar otros usos al que ya se desarrolle con el proyecto principal que hayamos empezado, ¿no? Y a largo plazo, replicar esa solución y ver ya hacia un mercado internacional y pensar en cómo podemos exportar también el hidrógeno o los derivados del hidrógeno. Y esto está muy en línea también en lo que se presenta en la estrategia del país, que es primero desarrollo local y luego mirar componente internacional. ENGIE está presente en toda la cadena de valor del hidrógeno, ¿no? Desde la parte de la generación renovable hasta la generación del hidrógeno mediante la planta de electrólisis, su almacenamiento, compresión y distribución. Usos que podemos ver, bueno, pues son aplicaciones industriales para industrias tipo el amoníaco, refinería, metanol. Lo vemos también como para movilidad y también pueden ser para aplicaciones residenciales. Sin embargo, nuestros principales sectores en los que nos enfocamos son industrias en los que sean difíciles bajar la producción de las toneladas de CO2. Hay industrias en las que es más fácil electrificar, industrias que por sus procesos productivos, la electrificación, pues no es lo más eficiente. Y ahí es donde vemos que hay un gran nicho para empezar el desarrollo de este sector. Y también la movilidad pesada. Y ahí lo vamos a ver ahora con un par de proyectos que estamos desarrollando en Chile. Números, así por poner en contexto de la compañía, llevamos más de 70 proyectos en desarrollo a lo largo de 10 países en 3 regiones en el mundo, en 3 áreas. Como les comentaba, somos 200 expertos dedicados solamente al desarrollo de este tipo de proyectos. Objetivos de tener, entre ellos voy a mencionar, por ejemplo, los 4 gigas instalados para 2030, 600 megas para 2025 y estamos trabajando para eso en diferentes proyectos. Algunos de ellos, que son públicos, los pueden ver acá en este mapa. Si se fijan en los sectores, está la tabla de los proyectos y los sectores, son más o menos los que les estaba comentando antes, que son nuestros sectores prioritarios. Suelen ser industria o movilidad. Y ahora les quiero comentar un poco los dos que tenemos en Chile, ¿no? Son los que más nos pueden interesar. Este es el que hace, bueno, en realidad los dos hacen conexión con la minería. Este tal vez de una forma un poco más directa, porque él es un proyecto que se llama Hydra, que tenemos en conjunto con Mining Trees y Sairo, y la idea de aquí es para cambiar un poco el consumo de los camiones mineros, pasarlos de diésel a poner una pila de combustible y que se haga la combustión mediante hidrógeno. Y la idea de este proyecto es primero empezar con un camión y después replicar la solución a más camiones. El estatus en el que está es en estudio de prefactibilidad. Se está haciendo el prototipo del powertrain en un banco de baterías. Se va a probar para ver cómo funciona con las condiciones mineras de Chile, que como sabemos que está en altura y la pila de combustible al final combustiona con el oxígeno presente en el aire, pues al estar en altura hay un poco más de déficit y queremos probar cómo se comportan los equipos y después hacer el cambio. Este ha sido galardonado adjudicado con $300.000 de un fondo de Corfo y estamos en esa fase de estudios. Y el otro proyecto que les quiero comentar, que es el que yo estoy personalmente liderando en la compañía, es el proyecto de HyEx. Este proyecto es, junto con ENAEX, es para producir amoníaco verde, que
en AEX se utiliza en su proceso productivo para los explosivos que se utilizan en la minería. Y este proceso, este proyecto lo vamos a hacer en 2 fases. La primera fase es un piloto industrial de unos 26 megas de electrólisis para producir unas 18.000 toneladas de amoníaco, que son, como les decía, consumidas por ENAEF en su proceso productivo. Y la segunda fase, que ya es de una gran escala, para 2030 aproximadamente, producir unos 2 gigas de hidrógeno, de electrólisis, y una planta de amoníaco de unas 700.000 toneladas. ¿Por qué vamos a hacer este proyecto en 2 fases? Y aquí es donde vienen los desafíos que tenemos tecnológicos y donde las tecnologías digitales nos van a ayudar digamos, a sobrepasarlos y estar preparados para el proyecto de la gran escala. Desafíos que tenemos, por ejemplo, son el Energy Management System, que a día de hoy, pues, el software, ¿no?, con el que realmente operamos las plantas de renovables. Este software se tiene que adaptar para adaptarse a la flexibilidad de la operación también del hidrógeno y del amoníaco. Entonces, ahí vemos como la primera fase del proyecto nos puede ayudar a integrarlo y ver cómo se va a comportar y hacer todas las adaptaciones, digamos, un testing de este Energy Management System, de cómo puede ser desarrollado para la segunda fase, que ya es la grande, ¿no?, la escala comercial. Y no solamente eso, sino hay otros desafíos tecnológicos que nos gustaría también afrontar. Por ejemplo, el coupling de la DC-DC, de conectar directamente una planta fotovoltaica a una planta de generación de hidrógeno. Ahí, este tipo de desafíos los vamos a afrontar en esta primera fase. Pero no solamente eso, es que hay otras condiciones que necesitan darse, que no están todavía presentes en el mercado o listas, como para pasar directamente a un proyecto de una gran escala. Así que esos son algunos de los porqués. Vamos a empezar con un proyecto de una escala más pequeña, pero que ya es una escala relevante, uno de los más grandes, siendo de los pilotos, una fase piloto, es de los más grandes que hay en el mundo. Así que, nada, estamos avanzando con el desarrollo del proyecto y ahí les contamos un poco más adelante, ya cuando tengamos la conversación, algunos desafíos que tenemos para superar. Así que, Renato, espero no haberme excedido mucho en el tiempo a la presentación. No, estuviste muy bien. Muchas Devuelvo gracias. la palabra. Muchas gracias, Asunción. Gracias, Asunción. Oye, yo quiero pedir excusas. Tuvimos un pequeño problemita ahí antes técnico antes que entrara Asunción, así que no pude presentar a nuestros panelistas, ¿ya? Tenemos el orgullo de tener a María de los Ángeles Valenzuela, que es la jefa de la unidad de hidrocarburos del Ministerio de Energía de Chile, y a Javier Constantini, que es Senior Partner de McKinsey & Company, a quienes desde ya los saludamos y de nuevo les pido excusas a María de los Ángeles y a Javier. Vamos a hacer ahora la presentación de José Ignacio y luego vamos a pasar, ¿no es cierto?, a la conversación con ustedes. Adelante, por favor, José Ignacio. Muchas gracias. Estás con mute, parece. Perdón, sí. Gracias. Hola, Renato. Hola. Bueno, primero saludarlos a todos, Bienvenido. agradecer la invitación y la oportunidad de poder compartir con todos lo que estamos haciendo. Una muy breve introducción, tú hiciste una breve introducción de nuestra compañía y de mí, pero así como para adicionar algunas cosas, nosotros por más de 14 años nos hemos dedicado al desarrollo de tecnologías de hidrógeno, radicados en Austria. Yo he vivido allá muchos años dirigiendo equipos de expertos en el área de movilidad industrial y de hidrógeno. Y hoy nos encontramos en Chile desarrollando un proyecto minero, el camión, ¿no es cierto?, con combustión dual. Entonces, hoy día les voy a contar un poco acerca de esto, partiendo por, siempre que se habla de hidrógeno, siempre aparece el gran dilema del huevo y la gallina, ¿no?
Y esto es porque no existe infraestructura y no existe demanda, por lo tanto, ¿qué es primero? Y acá es muy importante tener claro que hay que tomar una definición en este sentido, y nosotros la hemos tomado hace muchos años atrás. Y para nosotros el huevo es primero. Y el huevo ¿no es cierto?, lo representamos como la creación de demanda. La oferta sigue a la demanda y creemos que ese es el curso natural, no es al revés. Y tenemos ejemplos en diversas economías que han tratado de hacer lo opuesto y no han tenido buenos resultados. Y aquellos desarrollos que han partido por una creación de demanda han sido muy exitosos, como por ejemplo el gas natural en la Argentina, el desarrollo del gas natural en la Argentina. ¿Y qué significa crear demanda? Esencialmente significa crear valor. Y hoy día el hidrógeno, podemos decir, ¿no es cierto?, caracterizar esta agregación de valor, la creación de valor a través de lo que es reducción de costos, reducción de emisiones, pero eso no va a funcionar si no hay confiabilidad operacional. Por lo tanto, la confiabilidad operacional es uno de los requisitos más importantes para poder incorporar el hidrógeno en la minería. Brevemente, ¿de qué se trata la combustión dual? Primero que la combustión dual es clave para lo que es la implementación de combustibles alternativos. Esencialmente se trata de un motor estándar, ¿no es cierto? Estamos hablando de altas potencias, por lo tanto estamos hablando prácticamente de toda la movilidad industrial en diésel. Dos modos de operación a través de dos sistemas de inyección, uno que se mantiene todo el sistema de diésel y por otro lado el sistema de hidrógeno. El sistema puede llegar hasta 97% de hidrógeno en la mezcla con un 3% de diésel, pero también tiene la alternativa de andar 100% con diésel. Y esto es muy, muy relevante porque esto es lo que garantiza una confiabilidad operacional óptima. Segunda característica es que como es combustión, no tiene requerimientos de pureza, cosa que encarece el costo del hidrógeno. Y lo otro muy importante es que se mantienen los procesos de mantenimiento, porque seguimos con el mismo motor de combustión interna, hay que sumar algunas características de conocimiento acerca del manejo del hidrógeno, pero que obedecen al mismo principio. Por lo tanto, eso yo diría que son las principales características. ¿Cómo vamos a abordar cómo voy a abordar esta presentación? Esencialmente en 3 pasos. Primero, ¿cuáles fueron las motivaciones principales para este proyecto, para desarrollar este proyecto? Segundo, ¿dónde está el proyecto en su desarrollo? Y tercero, ¿qué significa esto en términos de creación de valor para la industria? El principal objetivo siempre fue el económico, y esto es básicamente reducción de costo y eliminación de la volatilidad del precio del combustible. En un corto y mediano plazo buscamos una reducción de costo y en el largo plazo, ¿no es cierto?, vamos renovando las tecnologías con tecnologías más eficientes, por lo tanto hay un proceso de decaimiento del costo constante en el tiempo. Y eso es muy relevante. ¿En qué se basa la reducción de costos? Lo primero, lo mencionó Renato y lo hemos escuchado muchísimo, pero siempre es bueno tener una visión global de esto, es cómo ha venido bajando el costo de la energía, ¿no es cierto?, renovable. Los últimos 10, 15 años ha sido sistemático esta baja de costo y ha sido uno de el costo recurrente, por lo tanto es absolutamente fundamental tener un costo reducido para que pueda ser competitivo con el diésel. ¿Dónde estamos en esta curva? Bueno, la última licitación en Arabia Saudita mostró $10,4 por megawatt hora, lo cual es muy importante, muy relevante. Esto cambia totalmente las reglas del juego. Pero ¿qué significa esto en términos de combustible? ¿Cómo relacionamos esto con el combustible? ¿Y dónde aparece el hidrógeno cuando hablamos de costos de energía de $10,4 potenciales, ¿no? Un tema muy importante acá
es que cuando hablamos de $10,4 que ha llegado la última licitación, ¿no es cierto? Estamos hablando que ahí está la tecnología. O sea, esto es lo que permite la tecnología. Los costos que suben este valor están asociados a otras variables, como por ejemplo costo financiero. Pero aquí podemos ver dónde está la tecnología. Por lo tanto, si Arabia Saudita tiene un objetivo estratégico y aplica un costo financiero muy, muy bajo, bueno, pero nos da una indicación de dónde está la tecnología. Y eso es muy relevante. Entonces, ¿cómo se relaciona este costo energético con el costo del hidrógeno? Nosotros, el contenido energético de un litro de diésel es 9,6 kWh por litro de diésel, o 0,0096 MWh por litro. Por lo tanto, si nosotros tenemos la posibilidad de acceder a energía a $21,4, esto pesa en el costo del hidrógeno, el componente energético es de 20 centavos de dólar por litro. Por lo tanto, si podemos acceder a energía de $10,4, el peso energético en el costo del hidrógeno va a ser de 9,98 centavos por litro. Hoy día pagamos entre 60 y 80 centavos de dólar por litro, por lo tanto, hay una diferencia importante. Y aquí se ve el potencial del hidrógeno en esta materia. ¿Qué hay en la mitad? Tenemos fuel management. Englobamos, ¿no es cierto?, en el concepto fuel management todo, que es CAPEX, operaciones, ¿no es cierto? Hay que producir el hidrógeno, hay que almacenarlo, hay que transportarlo, hay que manejarlo. Y las tecnologías que permiten la movilidad, por supuesto. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, los CAPEX y los OPEX asociados, ¿no es cierto?, a la cadena del valor. Por lo tanto, tenemos energía, producción, almacenamiento, transporte y todas las variables, ¿no es cierto? Pero acá un tema muy relevante a tener presente es que normalmente tenemos una tendencia a pensar con el modelo petrolero, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el modelo petrolero? El modelo petrolero es que producimos en un lugar, transportamos y ocupamos el otro lugar, y siempre lo hacemos de la misma manera. El hidrógeno es distinto, la economía del hidrógeno es distinta. ¿Por qué? Porque podemos producir el hidrógeno en cualquier parte del planeta, lo podemos ocupar con diferentes fuentes de energía, lo podemos almacenar de diferentes maneras, lo podemos almacenar comprimido, lo podemos bajar temperatura, criogenizar, podemos hacer bound hydrogen, ¿no es cierto? Hay materiales especiales que nos permiten almacenar el hidrógeno de otra manera, lo podemos transportar de múltiples maneras, lo podemos utilizar de múltiples maneras. Por lo tanto, no hay una receta única para todos los procesos. Hay soluciones específicas diseñadas. Hay casos de uso. Son tailor-made. Por lo tanto, acá los casos de uso son absolutamente esenciales. Son soluciones dedicadas. Y en esa solución dedicada hay que ocupar los óptimos. Y por supuesto, el desafío ahí aparece en que hay que tener un conocimiento, ¿no es cierto?, de todas estas variables, de todas estas tecnologías para poder definir un caso de uso óptimo. En el 2016 fuimos invitados a Chile por el gobierno para ver la potencialidad de incluir el hidrógeno en la minería. Y por supuesto que partimos con esta visión. Había que desarrollar un caso de uso, y para desarrollar un caso de uso hay que entender el problema, hay que entender las condiciones de borde. Y para eso hicimos un levantamiento en el 2016 en Chuquicamata. Estudiamos el agua, el supply del agua, energía, logística de combustible, operación de los camiones, sistema de mantenimiento, el proceso minero. Estudiamos todo, hicimos un report, ¿no es cierto?, que salió de estas condiciones, ¿no? Aprendimos, por ejemplo, que el combustible representa el 48% del consumo energético en la minería. Por lo tanto, el costo del combustible y la volatilidad del precio son variables absolutamente críticas para la industria. ¿Dónde está la oportunidad? Que tenemos un costo variable de la energía solar, cero, por lo tanto, de amortización de CAPEX, y esto permite, ¿no es cierto?, reducir la volatilidad, y en un costo de creciente energía podemos reducir los costos.
Vimos que había una capacidad tremenda de retrofitting, de transformación de flotas existentes en las mismas minas, porque se hace un proceso de mantenimiento constante, por lo tanto, y es regular, está absolutamente definido, por lo tanto, cada vez que un camión entra en un ciclo de mantenimiento se puede hacer una transformación, un retrofitting. Hay una capacidad de eso instalada en la industria. Hicimos una proyección del potencial de reemplazo que podía haber con tecnologías que habíamos desarrollado en 2014 en Austria, en motores diésel, y llegamos a proyectar un 62% reemplazo del diésel con hidrógeno. Y por supuesto, una variable muy importante era que la minería estaba, ¿no es cierto?, enfocada hacia la reducción de emisiones, primero por un cobre verde como diferenciación, ¿no es cierto?, y segundo, se venía un mundo con impuestos al carbono mundialmente, ¿no es cierto?, y creciente. Por lo tanto, con estas variables definimos un caso de uso. Aspectos relevantes del caso de uso son, primero, confiabilidad operacional, absolutamente relevante. La industria es prácticamente imposible que adopte una tecnología masivamente si no esa tecnología no entrega un nivel de confiabilidad operacional al menos igual al existente, y por lo tanto la combustión dual eso lo permite, porque cualquier aspecto de la cadena del valor completa que falle en el hidrógeno siempre se puede seguir operando con diésel. Por lo tanto, un camión cargado con 300 toneladas que falle un inyector de hidrógeno, el conductor no se da ni cuenta, el sistema salta a diésel y sigue operando con diésel. Y bueno, el camión irá en su ciclo de mantenimiento y se mejorará el problema. Por lo tanto, la confiabilidad operacional está garantizada. Segundo, lo que es la seguridad operacional. Seguridad es todo en minería, todos lo sabemos, y el hidrógeno tiene características muy importantes en este sentido. A modo de información, el hidrógeno pesa un 7% del aire, por lo tanto, cuando hay cualquier tipo de fuga, leakage o lo que sea, uno puede deshacerse del hidrógeno y no cae. Por lo tanto, de hecho, se puede demostrar que el hidrógeno, la operación con hidrógeno es más segura que los combustibles fósiles. A un ratio de un 70% de reemplazo, entre 60 y 70%, porque ahí hay un promedio que ya lo voy a explicar. Estamos hablando de camiones que van a tener un consumo de alrededor de 700 kilos por día en un universo de alrededor de 1.500 camiones en Chile operativos. Esta es una industria que va a requerir, si es solar, el hidrógeno es solar, va a requerir alrededor de unos 5 gigawatts solares para reemplazar esa cantidad de diésel. Y eso permite economías de escala y muy, muy importante porque apunta a la reducción de costos. Y no requiere la combustión, no requiere ni pureza de aire ni pureza de hidrógeno. Características que son muy importantes, principalmente en el costo y también de eficiencia. Y lo que es una escalabilidad asegurada por el uso de motores de combustión interna, capacidad de retrofitting y mismo sistema de mantenimiento, como ya lo había dicho. Todo esto motivó a que el gobierno iniciara, ¿no es cierto?, lanzara una licitación para desarrollar el primer camión minero. Nosotros participamos, y armamos un consorcio donde participa BHP, Anglo American, CAP, empresas de energía, tecnología, ¿no es cierto? Es un grupo grande de compañías, trabajamos con nuestros partners japoneses y austriacos, por supuesto. Y iniciamos todo un proceso y hemos cerrado la primera fase donde se ha cerrado una brecha tecnológica. Básicamente la brecha tecnológica era validar empíricamente en un motor con las características que se ocupan en la minería, porque todos los trabajos que habíamos hecho antes eran en motores más pequeños, por lo tanto había solamente proyecciones en ese momento. El trabajo era validar empíricamente en bancos de prueba, ¿no es cierto?, en los motores que se ocupan en la minería. Y eso sucedió. Y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, los resultados de las pruebas,
logramos, por ejemplo, un 60% de reemplazo a 100% carga y un 97% a carga media. O sea, alrededor de un 60% de la carga del motor, podemos lograr hasta un 97% de hidrógeno en la mezcla. Y por lo tanto, el promedio va a depender de las características de la mina, ¿no? Si las minas son más profundas, dónde está el rajo respecto del chancador, por ejemplo. Entonces, tenemos diferentes características de comportamientos de consumo y eso va a dar un promedio que va a ser distinto a las diferentes minas. Pero este es un dato duro muy relevante porque nos muestra, ¿no es cierto?, el potencial. Estamos además trabajando hacia testear una estrategia más avanzada que nos muestra que podemos llegar hasta un 80% en plena carga y un 97% en carga media. Por lo tanto, el promedio vemos que es perfectamente movible hacia ratios de mayores incluso que eso. ¿Cómo fue el proceso? El proceso ha tomado un par de años de desarrollo, pero que eran absolutamente necesarios porque esto no es llegar y poner hidrógeno, obviamente, sino que requiere toda una programación y una estrategia de inyección especialmente diseñada para este tipo de aplicación. Muy resumidamente, lo que partimos fue con la programación del motor, tanto en modo diésel con modo hidrógeno y después combustión dual, optimizando la cantidad de hidrógeno en la mezcla. Esto se pasa por procesos de simulación, de optimización, todos procesos que ocupa la industria automotriz, la industria fabricante de motores y testeo en banco de pruebas donde se testean los límites. Hoy día hemos hecho todo ese proceso y hoy día estamos en la etapa donde vamos a hacer la transferencia al multicilindro, que ya es el motor que va en el camión, y esto es la etapa donde estamos en conversaciones con diferentes fabricantes viendo la viabilidad de operación con ellos para la implementación, ¿no es cierto?, de la tecnología. Eso nos lleva a una etapa industrial. Acá nosotros en el 2010 en Austria establecimos una alianza estratégica con Magna. Magna Steyr es uno de los principales fabricantes de piezas, partes, sistemas, subsistemas, módulos completos para la industria. Trabajamos con ellos un plan de industrialización para poder afrontar el escalamiento requerido por la industria minera para lograr los niveles de emisiones que tiene la industria hoy día. Brevemente, ¿qué es Magna? Magna es un conglomerado austriaco-canadiense que tiene 344 centros de producción en 27 países con ventas de casi 40.000 millones de dólares al año. Hicimos todo lo que fue el proceso de desarrollo en serie, la planificación del proceso de desarrollo en serie para la tecnología, para tener una visión bien acabada de lo que sería el proceso. Y se los muestro acá. Este es un timeline completo del proceso. Podemos ver acá, por ejemplo, que el proyecto que estamos desarrollando nosotros desde un punto de vista de industrialización se denomina Innovation and Strategy Phase, que termina con el pilotaje en condiciones reales en mina. El objetivo básicamente es definir una tecnología, una solución tecnológica por la cual se desarrolla una demanda, se gatilla una demanda. Estos dos conceptos son absolutamente críticos para iniciar un proceso de desarrollo en serie, que sería lo que está a la derecha, ¿no es cierto? Y que tiene diferentes fases: feasibility, conceptual, desarrollo, procurement y desarrollo, validación de productos. Nosotros estamos proyectando para el próximo año tener pilotos en las minas que va a definir esto y va a generar
¿no es cierto?, la demanda por parte de la industria para iniciar este proceso. ¿Qué es relevante acá? Lo que es relevante es que durante todo este proceso de desarrollo en serie se van generando sistemas de retrofitting con versiones A, B y C. Y estos son diferentes niveles de maduración de la tecnología hacia la producción en serie, hacia el desarrollo de un producto en serie para el escalamiento. Y acá estamos hablando, por ejemplo, de pilotajes, pero pilotajes comerciales más grandes, y que esto se va, ¿no es cierto?, va llevando niveles de maduración distintos en el tiempo. O sea, esto se somete, por ejemplo, a vibraciones de todo tipo, ¿no es cierto?, que apuntan básicamente a la seguridad y a la confiabilidad operacional del sistema. Y cuando termina todo este proceso ya tenemos algo absolutamente maduro. ¿Hacia dónde apunta? El plan apunta a que entre el 2022 y el 2026 el desarrollo en serie del producto y tener al 25, 26 un producto desarrollado completamente en serie que permite un escalamiento. Y esto muestra, por ejemplo, cómo se pueden lograr los objetivos de emisión de la minería. Al 2030 perfectamente la minería podría acceder a un 60-80% de diésel en sus operaciones, de hidrógeno en sus operaciones de camiones, con un 20% de diésel en la mezcla. Y desde ahí transitar desde el 2030 al 2040, incluyendo combustión 100% hidrógeno, para llegar al 2040 con camiones y eliminar el diésel de la faena. Y después, por supuesto, transitar del 2040 al 2050 con puro hidrógeno y lograr la carbono neutralidad al 2050. Lo que es relevante acá es que los camiones tienen una vida útil de 15 años. Por lo tanto, acá estamos viendo que al 2040 los camiones van a tener que funcionar con combustible, van a tener que ser sin diésel, y por lo tanto esos camiones, los últimos, ¿no es cierto?, van a tener que ser comprados acá, 2025, 26, para lograr este nivel de, por lo tanto, este nivel de emisiones. Por lo tanto, es absolutamente necesario para poder lograr este objetivo que el proceso de desarrollo en serie se inicie y se inicie ahora, y es por eso que tenemos todo esto planificado de esta manera. Por lo tanto, la propuesta básicamente es la propuesta de la tecnología. Apunta a la actualización, upgrade de la infraestructura y activos existentes, siendo el motor de combustión interna una clave para la adopción rápida del hidrógeno en la minería. Vemos que es la única manera de crear un consumo de hidrógeno de forma acelerada, económica y sustentable. La infraestructura diésel se mantiene, por lo tanto la confiabilidad operacional está garantizada. Y impacto, hoy día un camión produce 3.200 toneladas de CO2 al año y con un 70% reemplazo podría disminuir en 2.200 toneladas por camión por año. Por lo tanto, en resumen, podemos decir que el valor está en la reducción de los costos de combustible y ausencia de volatilidad en el precio del combustible, operación de bajas emisiones con alta confiabilidad operacional. La tecnología permite mantener los procesos operacionales existentes. La tecnología permite una implementación rápida y alta escalabilidad. Acá, desarrollo en serie depende de la demanda. Eso es absolutamente importante porque eso gatilla todos los procesos. Así funciona la industria. Y el retrofitting durante el proceso del escalamiento es posible. Por lo tanto, esto es un crecimiento gradual. Y en términos de operación segura, lo que mencioné antes, el hidrógeno pesa un 7% del aire, por lo tanto, esto se puede evacuar el hidrógeno y prácticamente no quede combustible en todo el accidente. Y esto lo estamos viendo con Senafemin, estamos trabajando en las guías técnicas y bueno, llevamos ahí un proceso de trabajo en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Muy interesante tu presentación. Efectivamente, los camiones mineros son una parte muy importante del proceso productivo minero y una parte también muy importante de los objetivos de decarbonización.
Vamos ahora a conversar con María de los Ángeles Valenzuela. María de los Ángeles, aprovechando tu tremenda experiencia y el hecho que estás trabajando precisamente en los temas regulatorios. Quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para que la regulación contribuya a la instalación de una industria masiva de hidrógeno verde en nuestro país? ¿Y cuáles son los pasos que nos faltan para poner en funcionamiento este marco regulatorio que permita el despliegue del hidrógeno verde? Gracias, Renato. Y antes de contestarte tus preguntas, bien interesantes, agradezco también la invitación de este webinar. Y también agradeciendo la asistencia de todos los... Bueno, entonces, respondiendo a tus preguntas, para que la regulación contribuya a esta industria masiva de hidrógeno, nosotros ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos viendo aquí con el Ministerio de Energía? Que estamos tratando de hacer regulación que no limite a la industria, que no obstaculice a esta industria. Entonces, en sí lo que estamos haciendo es una regulación que sea como lo más universal, no solamente cerrándola a ciertas regiones. Eso es lo que en general se hace como para cualquier regulación. Entonces, pero además lo que estamos viendo es que si bien la regulación va a dejar, o sea, quiero decir, tenemos un plan de acción de diferentes reglamentos. Entonces, tenemos que priorizar por ciertos reglamentos, y esos reglamentos quizás van a quedar cerrados, no sé, por decirlo, una de las cosas que siempre comentamos, para el hidrógeno gaseoso. Después tenemos que trabajar para el hidrógeno licuado. Pasa que en sí tenemos que priorizar de cierta forma estas tecnologías, pero lo que quiero en sí transmitir es que esto no cierra la regulación a nuevas tecnologías. Queremos dejar la puerta abierta a estas nuevas tecnologías, y en todos los reglamentos también siempre queda un artículo que dice que está esta posibilidad de acercarse a la SEC para presentar estos proyectos especiales. Pero en general, o sea, respondiendo a esa pregunta, lo que estamos viendo es una regulación en sí que sea más universal y que no limite y obstaculice esta industria. Y respondiendo su segunda pregunta, que si no me equivoco era como lo del funcionamiento, cómo establecíamos este funcionamiento del marco regulatorio. Nosotros mismos estamos haciendo en sí todo lo posible para sacar adelante esta regulación en un corto plazo. Estamos en sí, en específico con lo que es el hidrógeno, tratando de acortar los plazos en tramitación, porque esto es lo que siempre hace que se alarguen mucho finalmente las fechas de publicación de los reglamentos. Entonces, en esto de verdad que estamos haciendo todos los esfuerzos en cuanto a lo que ha sido la elaboración de los reglamentos. Estamos con todo un equipo, hemos contratado estudios para poder que nos entreguen los inputs para estas regulaciones. Y entonces, como te comentaba, los tiempos de la tramitación, que son las firmas al presidente, lo que es también Contraloría, estamos tratando de cierta forma poder acortar esos plazos de tramitación. Entonces, estamos tratando, en el caso con Presidencia también, de trabajar con ellos antes, también que se involucren en estas mesas de trabajo, cosa de que cuando ya los reglamentos estén para firma, ellos ya puedan tenerlo un poco más revisado y tratando de acortar un poco estos tiempos. Igual, entonces, haciendo hincapié en eso, o sea, y para no detener los proyectos, es donde te comentaba de esta guía de esta posibilidad de acercarse a la SEC para presentar como proyectos especiales, y por eso recientemente lanzamos junto a la SEC esta guía de proyectos especiales, que esa guía orienta a los desarrolladores de proyectos a qué es lo que tienen que entregar ante la SEC. Y de esa forma también esperamos acortar esos plazos de estudio que hace la SEC para poder en sí autorizar estos proyectos. Perfecto. Muchas gracias, María de los Ángeles. Me corresponde preguntarle ahora, conversar con Javier. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Es un gusto tener a McKinsey y a ti en este panel de expertos. A mí me gustaría conversar contigo, Javier, preguntarte ¿cuán competitivo es Chile en la industria de los combustibles verdes? ¿Y por qué? ¿Cómo lo ves tú desde la red global de McKinsey? Y aprovecho de hacerte dos preguntas que están vinculadas. ¿De qué tamaño es la oportunidad del hidrógeno verde para Chile? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cuáles son hoy día las tecnologías que están liderando los cambios
hacia el hidrógeno verde. Mira, Chile tiene los mejores recursos de energía renovable en el mundo. El sol del Atacama es 20 a 25% mejor que el mejor sol de Medio Oriente, Australia. Y el viento de Patagonia es 2 veces mejor que el mejor viento terrestre europeo. Y dado el peso de la generación energética renovable en el costo del hidrógeno verde y de sus derivados, esta ventaja natural nos da una ventaja competitiva potente. Ahora, como bien decías antes, Ignacio lo dijo, el costo del capital es importante y ahí tenemos una ligera desventaja. Países como Arabia Saudita tienen costos de financiamiento que son bajísimos, Australia un poco más alto, pero igual más bajo que Chile, entonces esto compensa un poquito. Sin embargo, cuando ponemos los dos efectos en conjunto, vemos que Chile tiene una ventaja de entre 10 y 25% en el costo del hidrógeno a nivel mundial contra sus mejores o sus más fuertes competidores. Tenemos la desventaja de distancia. Estamos lejos del mundo. Bueno, Australia tampoco es muy cerca, pero estamos más lejos que Australia de sus mercados, del mercado asiático, por ejemplo. Y el costo del transporte de hidrógeno todavía es problemático, es costoso, es ineficiente, hay pérdidas importantes de energía al hacerlo. Pero cuando uno se enfoca en los derivados del hidrógeno, tal como amoníaco verde, como combustible verde, acero verde, fertilizante verde, ya el costo del transporte es mucho menos relevante o importante en la ecuación global, y ahí se marca la ventaja que tiene Chile en el costo de generación. Nosotros calculamos de que Chile puede exportar amoníaco verde a Asia a un costo del orden de 10 a 15% menor a lo que puede hacer Australia, ¿sí? Que en este caso es el principal competidor. El tamaño de la oportunidad. Nosotros estimamos de que, y eso fue el resultado de un trabajo en conjunto con unas 30 empresas del sector, pero también el conocimiento. Nosotros somos el socio analítico del Hydrogen Council a nivel mundial, por lo tanto tenemos un entendimiento bastante detallado de las diferentes aplicaciones en cada sector de la economía. Estimamos que el mercado alcanzable por Chile, que es el mercado en el cual Chile puede competir con ventaja o por lo menos a armas iguales, va a ser del orden de 20 a 50 mil millones de dólares en 2030 y entre 105 y 175 mil millones de dólares a 2040. No estamos diciendo que Chile lo va a capturar todo, pero tiene las armas como para ganarse un buen pedazo de este mercado que obviamente, si lo hacemos bien, podemos crear una industria tan grande como la minería de aquí a 20 años. ¿Sí? A tu pregunta sobre las tecnologías. Obviamente para lograr, nosotros calculamos, estimamos de que vamos a poder producir hidrógeno verde alrededor de $1 por kilo al horizonte 2030, amoníaco alrededor de $330 por tonelada. A estos precios, estos combustibles son muy competitivos con los combustibles fósiles. Las evoluciones claves, hay un tema de escala, o sea, son escalar la tecnología existente y luego evolución de costo principalmente en electrolizadores. Los costos de electrolizadores se tienen que dividir por básicamente 4 de aquí al fin de la década. Ya hay proyecciones de que se van a reducir por mitad de aquí a 2024, 2025, no sé. Vemos curvas ahí de evolución rápida. Y luego las demás tecnologías como generación solar y generación eólica tienen que seguir su curso de reducción de costo, que es bastante más predecible porque hay historia. Y luego tenemos que resolver algunos desafíos. Entonces, para combustible verde, que sea gasolina, diésel, ahí todavía hay una necesidad de evolución tecnológica en la captura de dióxido de carbono. Bueno, IFE está trabajando en esto y van a tener un piloto en septiembre, así que vamos a ver si lo logran o no.
pero eso todavía es un poquito una incógnita. Y el otro que mencionaba son las tecnologías de almacenamiento de transporte de hidrógeno, que todavía son caras. No importa tanto porque hay un mercado grande para derivados, pero si queremos tener una participación directa grande en el mercado mundial de hidrógeno verde en sí, la evolución de esta tecnología es necesaria. Lo que vemos como tecnología emergente son, por ejemplo, todo lo que es electrólisis con óxido sólido. Esto nos permitiría bajar todavía más los costos del hidrógeno y también tecnología de almacenamiento de larga duración, que sea generación termosolar de tecnologías nuevas, con almacenamiento en piedra, almacenamiento en agua, que te permiten tener básicamente una utilización mayor de tus plantas, porque te puedes generar todo el día. Si vas combinando esta tecnología, que bueno, tiene que madurar todavía, podríamos llegar a 80 centavos al fin de la década y $250 por tonelada de amoníaco. Y ahí somos más baratos que el petróleo. Y ahí obviamente explota la demanda. Muy buenas noticias, estimado Javier. Hay que seguir elaborando y trabajando duro porque las oportunidades de verdad son muy grandes y afortunadamente se suman, ¿no es cierto?, al escenario que tenemos en la minería, que debido a la transición energética también tiene un potencial de inversión muy grande en todo el mundo. Muchas gracias, Javier. María de Los Ángeles, te quiero hacer una nueva pregunta. ¿Cómo estamos tomando las mejores prácticas, las regulaciones del hidrógeno verde que se están dando hoy día en el mundo para capturar esas mejores prácticas, para expeditar la instalación de las regulaciones chilenas? ¿Nos podrías contar un poquito de eso, por favor? Sí, de todas maneras. Mira, tal cual, o sea, de partida una de las cosas que está pasando con la regulación internacional es esto, porque como todos ustedes aquí saben, que el uso del hidrógeno no es algo nuevo, pero sí lo que es nuevo es el uso del hidrógeno como un energético. Entonces las regulaciones en sí ahora también están apuntando a eso, al uso más común, un uso más masivo de este hidrógeno. Entonces, como va a dar un ejemplo bien simple, es que en el futuro vamos a ver el hidrógeno, ¿cierto?, en una estación de servicio, como actualmente tenemos la gasolina, e incluso, ¿cierto?, que la gasolina, me imagino que más de alguna vez ustedes mismos han podido ponerle gasolina a su vehículo ustedes mismos y sin la necesidad de la persona que trabaja en la estación de servicio, ¿cierto? Y entonces vamos a llegar en un futuro a eso mismo. Entonces cada uno de nosotros va a estar quizás echándole hidrógeno a nuestros vehículos. Esperemos que sea así en el futuro. Entonces esa es la regulación también que se está dando, esta regulación, como les decía, esto de usos comunes, y así también los diferentes comités que desarrollan normativas internacionales también están tratando de unificar en sí estas normativas. Entonces nosotros estamos recogiendo en sí estas normativas internacionales, hemos hecho un barrido de todas las normativas, revisando cuál es la que se tiene que considerar para la regulación en Chile. Y así también, enfocándome más a tu pregunta, lo de las buenas prácticas. Nos hemos reunido con empresas también, revisando empresas que actualmente utilizan hidrógeno, ya sea en Chile o internacionalmente, que producen, almacenan hidrógeno, y que ellos, justamente estas industrias, tienen sus buenas prácticas y no necesariamente siguen algún reglamento. Entonces nos hemos reunido con ellos para conocer esas buenas prácticas, y que son buenas prácticas que a nosotros nos alimentan en este desarrollo regulatorio. Así también, en específico, en lo que estamos ahora desarrollando, que es este Reglamento General de Instalaciones de Hidrógeno, también tenemos conformada una mesa público-privada, que de hecho en esa mesa público-privada participa ENGIE y ALCET también. Y entonces para nosotros, ¿por qué es importante esta participación de diferentes empresas que en este minuto tienen desarrollo de esta industria del hidrógeno? Porque ellos, estas empresas, a nosotros nos entregan ciertos inputs que nos ayudan a nuestra regulación. Para nosotros vamos formando esta regulación y la acercamos a estas empresas, ellos nos dan sus comentarios y vamos así tratando de hacer en sí un ejercicio, un reglamento
que sea lo más robusto posible y que finalmente, sin dejar de lado algo importante, y tal cual como dijo Ignacio Galindo, también me cuelgo ahí de sus palabras, sobre todo es muy importante la operación, la seguridad en minería en este caso. En todas las instalaciones la seguridad en sí es lo más importante. Entonces, sin dejar de lado eso es lo más importante, sin dejar de lado la seguridad de esta regulación, la seguridad de estas instalaciones, que es lo que busca finalmente esta regulación. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, María de los Ángeles. Javier, ahora un poquito más al detalle. ¿Qué debería hacer Chile para acelerar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde? Y cómo podemos lograr con hidrógeno verde mayor competitividad, o cómo podemos lograr para el hidrógeno verde mayor competitividad con las tecnologías digitales. Escuché la primera pregunta. La primera es, ¿cómo...? La primera la escuché, la segunda no. ¿Qué tecnología de las tecnologías digitales podemos considerar que podrían ser más interesantes para desarrollar los proyectos de hidrógeno verde en el CAPEX y en el OPEX? ¿Cómo podemos aprovechar las tecnologías digitales para potenciar la instalación del hidrógeno verde? Bien. A tu primera pregunta, ¿qué debería hacer Chile? Chile tiene que trabajar en tres ámbitos. Uno, tiene que ver con el marco legal, regulatorio, permisología. Tenemos que hacer más fácil hacer negocio en hidrógeno en Chile. Hay una inestabilidad o algún grado de inestabilidad institucional en Chile, como todos sabemos. Estos son inversiones de 30 años, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que poder crear, digamos, o recrear confianza de que es seguro invertir en el muy largo plazo en Chile. Eso es lo primero en este primer campo. El segundo, María lo detalló, necesitamos regulaciones, todos los países necesitan regulaciones, no está resuelto en ningún país del mundo. Obviamente, mientras antes avancemos en esto, mejor. Y luego permisos, y en particular permisos ambientales, pero también acceso a terrenos. Esto puede ser lento, engorroso y a veces incierto, ¿sí? Uno consigue un permiso y luego aparece un juicio y se tiene que parar el proyecto. Entonces, esta estabilidad también es importante. Eso es el primer campo. El segundo, tenemos que encontrar una forma de incentivar la demanda local. Si bien el potencial de exportación es mucho mayor a la necesidad del mercado local, para arrancar esta industria es importante que haya demanda local. Entonces, lo que vamos a hacer para incentivar la demanda en la minería, en otros sectores, esto pasa por impuesto al carbono, por cuotas en algunos sectores. Si queremos de que el transporte aéreo se decarbonice, van a necesitar cuotas. Los niveles de impuestos serían demasiado altos. Entonces, ahí hay todo un campo de incentivo que podemos implementar. Y el tercero tiene que ver con el talento. Si queremos lograr estos niveles de industria o de actividad, no, vamos a necesitar 300.000 empleos cualificados, o sea, técnicos y ingenieros. No los tenemos. Y eso obviamente puede ser una gran barrera si no lo solucionamos. Y luego hay una oportunidad, no hay una necesidad, pero es una oportunidad como para capturar mayor parte, digamos, de la oportunidad de esta industria, es involucrarse mucho más en la investigación, ¿no? Muchos de los breakthroughs tecnológicos al cual me referí en mi primera intervención, muchos de estos desarrollos están en Australia. Hay breakthrough en fuel cell, hay breakthrough en electrólisis, en generación termosolar, están en Australia. Entonces, colaborar con países como Australia o Alemania en desarrollo tecnológico nos permitiría estar capturando una mayor parte. ¿Y de las tecnologías digitales, Javier? Las tecnologías digitales, mira, hay variabilidad por todos lados, ¿no? Hay variabilidad en generación, hay intercambio calorífico entre varios procesos, entre, por ejemplo, la planta de amoníaco y el electrolizador,
hay necesidad de almacenamiento, hay transporte sobre larga distancia con pérdidas. Todas estas variabilidad y necesidad de optimización, hay pérdidas aerodinámica en la generación eólica. Es un espacio muy casi ideal para la inteligencia artificial. Entonces, todo lo que es digital twins, optimización por machine learning, hay un potencial enorme en esta industria. Hemos visto los impactos en la industria minera, que también tiene su variabilidad a diferentes tipos de procesos químicos, mecánicos, mineros, interconectados con variabilidad de diferentes tipos, y se ha logrado en algunas ocasiones aumentar la producción en un 15%. Pensamos de que en una cadena de hidrógeno, de amoníaco, de e-fuel puede ser incluso mayor a eso. Y 15% es equivalente a 5 años de evolución tecnológica en términos de reducción de costos. Entonces el potencial es muy grande. Muchas gracias. Muy incipiente. Muchas gracias, Javier, muy gentil. Quiero hacerle una pregunta a Asunción. Muchas gracias. Yo sé que Asunción tiene otro compromiso, así que después de esta pregunta la vamos a liberar, digamos, y agradecer por su presencia en este webinar. Asunción, ¿cuáles piensas tú que son los mayores desafíos para que tengamos una industria potente, una industria local relevante de hidrógeno verde? ¿Y dónde ves tú las brechas donde deberíamos trabajar para lograr el objetivo anterior? Buena pregunta. Mira, tal vez empezando por la parte de la industria local, bueno, es muy relevante que tengamos demanda. Se están viendo el desarrollo de muchísimos proyectos, muchos apuntan a un mercado de exportación. En nuestra visión como grupo y la mía particular, que yo llevo varios años trabajando en esto, es que eso se va a dar, pero es un poco más a largo plazo. Entonces todo parte por creación de la demanda local, creación de los proyectos que puedan abastecer lo que se necesite localmente, siempre, hombre, con vista a una futura exportación, a un futuro desarrollo de mercado, pero partiendo por lo local. Una de las mayores brechas que tenemos a día de hoy, aparte de las que ya ha mencionado Javier, del tema un poco de la permisología, cierta incertidumbre, cómo está establecido, por ejemplo, el acceso a los terrenos y tal a través de bienes nacionales, aparte de todo el contexto de permisología y regulación, la mayor brecha que tenemos es la competitividad a día de hoy. El precio del hidrógeno, como se ha comentado antes, depende en su mayor parte del precio de electricidad y depende en otro componente, sobre todo, del coste de los equipos. Con respecto al precio de electricidad, podemos ser competitivos si nos acoplamos a un perfil, por ejemplo, fotovoltaico en el norte. Pero es que los perfiles de demanda que tenemos para las distintas aplicaciones de hidrógeno no siempre pueden acoplarse a un perfil solar. Hay veces que necesitamos que estén más cercanos a una carga base. Y eso lo podemos hacer de dos formas. O sobredimensionamos la necesidad tanto eléctrica por parte de las renovables como de la planta de hidrógeno y almacenamos para luego dar un suministro casi de carga base al resto del proceso que necesitemos usar. O tenemos un PPA y nos conectamos también a la red. Y el problema de conectarse a las redes son los cargos de transmisión que encarecen mucho el coste de la electricidad que tenemos para la generación de hidrógeno. Entonces eso por un lado. Y por otro lado viene el CAPEX de los equipos. Mucho se habla de que para 2030 vamos a ser súper competitivos y van a bajar los costes de producción de hidrógeno, van a bajar los costes de los equipos, se van a dar economías de escala. Se van a dar, sí, pero no por arte de magia. Necesitamos hacer proyectos para que eso se dé. O sea, no es por el paso del tiempo que los costes de producción van a bajar. Es mediante el desarrollo de los proyectos, mediante la instalación de megawatts en electrólisis, mediante pedir desarrollo a los suministradores de equipos, nosotros darle la justificación mediante demandar esos suministros de equipos para que ellos puedan crecer sus fábricas y tener la excusa de encontrar economías de escala. Mientras no tengan demanda, ¿qué suministrador va a hacer de paso propio
ampliación de sus fábricas, intentar producir equipos más grandes y más eficientes. No lo vemos así. Entonces, por eso estamos procediendo con proyectos, estamos queriendo concretar, avanzar y bueno, también un poco la competitividad depende de lo que queramos reemplazar, ¿no? Si queremos reemplazar un hidrógeno gris, tal vez un poco más complicado. Si queremos reemplazar combustibles fósiles, tal vez el bridge de competitividad es un poco menor. Y si nos pasa con el amoníaco, por ejemplo, es un commodity. A día de hoy el amoníaco anda a $600 la tonelada, pero es que ha estado hace poco a 300 y dentro de poco va a ir moviéndose así y tenemos que competir contra eso. Entonces, intentar ser también lo más eficiente posible en la producción de ese amoníaco en esos derivados que, como mencionaba Javier, tal vez es más fácil de transportar a día de hoy porque ya existe un mercado de amoníaco. Entonces, transportar ese amoníaco verde para otros usos puede simplificarse un poco más y tener menores costes de transporte que un hidrógeno líquido, pero lo que tenemos que conseguir es tener ese amoníaco a un precio competitivo. No se justifica pedir a nadie que pague 3 veces o 4 veces lo que vale el amoníaco en su precio de mercado, ¿no? por ser un producto verde. Entonces ahí estamos con todos estos desafíos de la parte de desarrollo, de permisología, regulación, más competitividad, para intentar que estos proyectos se materialicen lo antes posible. Pero es muy importante la generación de demanda local. Eso lo vemos como uno de los mayores factores que van a dar pie a que se desarrolle el mercado. Súper. Muchas gracias, Asunción. Muy interesante, igual que las exposiciones de cada uno de nuestros speakers y panelistas. Y te liberamos. Muchas gracias por habernos aguantado unos minutitos más. Muchas gracias. Me quedan 10 minutos, así que les puedo acompañar por 10 minutos. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tú mencionabas un poquito el dilema del huevo y la gallina que había mencionado también José Ignacio en su presentación. Entonces, volviendo a preguntarle ahora a José Ignacio, digamos, y un poco para enfatizar algunos aspectos, digamos. ¿Cuánto tiempo podemos esperar, José Ignacio, desde tu perspectiva, para que el hidrógeno sea completamente competitivo y la industria minera pueda aprovecharlo integralmente? ¿No es cierto? Estamos viendo que por todos lados existen impulsos para la decarbonización de la industria minera, para el cobre verde. ¿Cómo ves tú el calendario, el itinerario y qué podemos hacer para mejorar ese calendario? Mira, yo creo que, a ver, Asunción lo dijo súper claro, Javier también, y yo partí mi presentación con eso, como tú lo dijiste, ¿no? El huevo y la gallina. Nosotros nos hemos dedicado 15 años en Austria a desarrollar tecnologías que apuntan justamente en esta visión. O sea, creemos que no existe economía del hidrógeno si no hay demanda. Entonces, el punto acá es cómo se genera esa demanda. Y por eso que es tan relevante, y por eso que nosotros creemos que... Mira, les voy a contar brevemente una anécdota. Fui invitado a hacer una presentación en el 2008 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Nos juntamos en un simposio en Florida con los laboratorios nacionales de Estados Unidos. Y después me invitaron a Washington y estuve en el Naval Research Lab. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando voy entrando veo el organigrama del Departamento de Defensa y me llama la atención que tenían un director de transiciones. Entonces yo le pregunté a la gente, le dije, ¿cómo es esto de tener un director de transiciones? Entonces me dijo, mira, no solamente que tenemos un director de transiciones, sino que es el más importante director que tenemos. Entonces, y eso fue muy importante porque me dice que la innovación y el desarrollo tecnológico se basa en un cambio constante, y no hay cambio sin transición.
Por lo tanto, las transiciones son absolutamente esenciales. El mercado no entiende de transiciones porque el mercado quiere profitar inmediatamente. Ahora, eso es un desafío, pero entonces el mayor desafío es hacer una transición económicamente viable. Y ese es el punto. Entonces, ¿cuál es la esencia de la transición? Se necesitan tecnologías de transición. Y una tecnología de transición es aquella tecnología capaz de incorporar lo que viene, pero mantener la confiabilidad operacional que tengo hoy día. De ahí que la combustión dual es absolutamente esencial para incorporar un combustible alternativo como el hidrógeno. Y esto lo hemos visto en múltiples casos. Uno de los casos más emblemáticos es cómo Argentina desarrolló el negocio, el mercado del gas natural, y fue a través de combustión dual. Brasil con el etanol, exactamente igual. Por lo tanto, y son procesos que se han iniciado con demanda. Y esas demandas han sido normalmente, el driver ha sido sistemas que permiten que la infraestructura existente pueda utilizarse. Los upgrades logran velocidades de desarrollo absolutamente mayores que tener que crear todo de nuevo. Eso es lógica pura. Por lo tanto, acá, y estamos hablando, como decía Asunción, todas las proyecciones obviamente se hacen en términos temporales, pero lo que no se dice, que no está en el número, es que esa variable temporal en realidad depende de volumen. No es una variable temporal porque es temporal, sino que se proyecta que a un determinado paso del tiempo se va a generar una demanda que permite generar ciertos efectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si uno es capaz de transformar lo existente con sistemas simples de transformación que permitan generar una demanda grande ahora? Esos tiempos se acortan. Y eso es lo clave, porque cuando hablamos, por ejemplo, el costo del hidrógeno está relacionado a costo de energía y equipos. Pero resulta que los electrolizadores se hacen a mano. Todavía se hacen a mano. No hay procesos industriales de electrolización en el mundo. Por lo tanto, eso hay que industrializarlo. Industrializarlo son procesos que requieren inversiones de decenas, de cientos de millones de dólares. Hay que poner líneas de producción. Nadie pone una línea de producción si no tiene demanda. Por lo tanto, siempre todo vuelve a la base, que es la creación de demanda. Por lo tanto, ¿cómo creo demanda? Y vamos a un caso muy específico, la minería hoy día, ¿no es cierto? Es el caso que nos convoca. ¿Cómo va la minería a demandar hidrógeno? Lo primero es que hay que garantizar la confiabilidad operacional. O sea, yo no creo que haya un gerente de operaciones de una mina que esté dispuesto a tomar una decisión por una tecnología que no le garantiza una confiabilidad operacional, por lo menos la que tiene hoy día. Por lo tanto, son aspectos muy importantes. Ahora, me gustaría sí remarcar, ¿no es cierto?, un tema que lo tocó Asunción. Bueno, lo hemos tocado todos, pero creo que es súper relevante también realmente resaltar este punto. La economía del hidrógeno, tenemos que salir de la mentalidad petrolera. ¿Qué significa esto? Hay que entender al hidrógeno. Por lo tanto, acá estamos hablando, son economías locales. La economía del hidrógeno es el desarrollo de economías locales de hidrógeno. ¿Cuál es la gran oportunidad que tiene Chile? Chile tiene una industria minera de clase mundial. Y eso es una oportunidad tremenda.
porque nos permite generar una industria del hidrógeno de clase mundial. Y en base al desarrollo industrial local, vamos a poder pensar en exportación, vamos a poder pensar... Lo que nos interesa hoy día es descarbonizar las materias primas, el cobre, primero. Pero necesitamos testeos, necesitamos sistemas de testeo. No hay sistemas de testeo en Chile. Por lo tanto, para industrializar a la industria necesitamos una base tecnológica que dé soporte a la industria. Y eso creo que es vital en esta secuencia de eventos que tiene que pasar para que desarrollemos esta economía sustentable. Muchas gracias, José Ignacio. Aquí todos somos apasionados por esto y nos mueve que lleguemos pronto al hidrógeno a una escala neutral. Gracias de nuevo. Bueno, yo quiero ahora agradecer a todos los presentes. Normalmente me pasa que al final de estos paneles me gustaría seguir conversando con todos los invitados, pero tenemos el tiempo. Así que muchas gracias a todos por sus reflexiones, por sus experiencias, por la información complementaria y por seguir aportando, ¿no es cierto?, al desarrollo del hidrógeno verde y de esta nueva tecnología de hidrógeno verde y el desarrollo minero en nuestro país. Gracias a Asunción, José Ignacio, María de los Ángeles y Javier, especialmente por participar, y a todos quienes han estado conectados en esta interesante conversación. Quiero agradecer también a nuestros auspiciadores Nokia, Claro Empresas, Google Cloud, Dell, IBM y Microsoft por acompañarnos y hacer posible este espacio de encuentro y de conversación sobre temas que son realmente apasionantes y de futuro. Y por supuesto, damos las gracias a todos ustedes, a quienes se conectaron con nosotros hoy día para conversar en este espacio virtual. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación y de este webinar tanto como nosotros, y ya que estamos hablando de un tema que es nuevo en nuestro país, relativamente nuevo en nuestro país, y que tiene mucho sentido. Ojalá que las experiencias, las visiones, la información que hemos compartido sean útiles a todos las personas que nos han estado viendo hoy día y que sirvan de inspiración para nuevas innovaciones en la industria minera y del hidrógeno verde. Aprovecho también de dejarlos muy invitados para nuestras próximas sesiones de webinar 8SAT y para nuestra sesión presencial híbrida de fines de año, el 2 de diciembre, guarden la fecha, en Casa Piedra. Vamos a tener un encuentro muy entretenido donde vamos a seguir conversando de las tecnologías para el sector minero. Muchas gracias por acompañarnos. Mantengan los cuidados y medidas de control frente al COVID-19 para que nos podamos seguir reuniendo a fin de año y podamos abrazarnos todos juntos. Muchas gracias a cada uno y nos vemos en la próxima sesión de los webinars de agosto próximo. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.